Entonces, la fe es para creer sin sentir, pero al creer la fe te hará sentir lo que te hará recibir. Primero tienes que creer. Diga, primero voy a creer. Vamos, el primer paso es que creas. Amén. Que le creas al Señor, que le creas a su poder, que le creas a su palabra, que le creas al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y fue sana en esa misma hora de aquel azote. Bien, ahora el tocar el manto de Jesús, esta mujer, sufriendo por mucho tiempo, los médicos, ninguno de ellos pudo sanarla. Gastó todo lo que tenían los médicos, pero antes de la enfermedad, antes de ir a los médicos, dice que le iba peor, o sea que ya estaba en sus últimos días de existencia sobre la tierra, quizás con sus reservas emocionales, ya ahí a punto de terminar, de llegar a su fin. Pero ¿qué pasó aquí? Dice la Biblia que ella oyó hablar de Jesús. Cuando usted oye hablar de Jesús, la fe se despierta. La fe brota. Porque las mismas palabras de Jesús, el mismo mensaje de Jesús, te traerán el espíritu de la fe a tu ser, a tu corazón. Y eso hará de que reacciones en fe para creer en las palabras de Jesús, palabras que ningún hombre pudo pronunciarla en toda la existencia, porque solo fueron palabras y son palabras que salieron de la boca del Maestro, de nuestro amado, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, ella dice, si tan solo tuvo la fe y comenzó a declarar y dijo, por la fe yo creo que si tan solo me acerco y toco el borde del manto de Jesús, seré sana. Se acerca por detrás de la multitud, todos tocaban a Jesús, pero ella toca el borde del manto de Jesús. Y en ese mismo instante dice la Escritura que el poder del Espíritu Santo salió de Jesús. Jesús salió, que poder salió de él. Y dice que esta mujer fue sana en aquel momento y Jesús se detiene en el caminar y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos decían, todos te tocan, todos te aprietan, todos quieren estar contigo. Pero Jesús sintió algo distinto. Sintió que fue tocado y que ese toque hizo que salga algo de él. ¿Me está entendiendo? Todos de una y otra manera queremos acercarnos al Señor. Todos queremos tener un toque, queremos tocar su gloria, queremos tocar su presencia, queremos tener una realidad espiritual con nuestro Dios, con nuestro Creador. Todos tenemos ese deseo, y todos nos acercamos a Él. Pero la diferencia está en que lo que nosotros hacemos provoque que salga algo de Él hacia nosotros. Eso es lo que nos hace distinto, eso es lo que nos hace diferente. Que salga poder de Él hacia nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que podamos experimentar que poder sale de Él para sanar. Aleluya. Que poder sale de Él para restaurar, que poder sale de Él para restituir, que poder sale de Él para liberar. Amén. Eso es lo que Él quiere que experimentemos, porque Él es la fuente suficiente de nuestra vida y es más que suficiente aún. Ahora, ¿por qué la mujer tocó el manto de Jesús? Todos podemos decir porque fue una acción de fe, porque oyó hablar de Jesús. Claro que sí, pero en aquel tiempo Jesús llevaba un manto. Ese manto se llama talit, o se llamaba talit, se sigue llamando talit. Es un manto de oración. Diga conmigo, manto de oración. Dígalo más fuerte, manto de oración. Es un manto de oración que lo llevaban los profetas, los llevaban los maestros, los rabí. Y Jesús los llevaba con Él, porque Él era maestro y cuando caminaba, enseñaba. Cuando se paraba en su caminar, también enseñaba. Pero en el manto, en el talí que llevaba el maestro Jesús, en su manto, en las puntas del manto, tenía bordes y tenía flecos.
Esos flecos, hay una palabra en hebreo que es tzitzit, que esa palabra significa alas. Diga alas. Ahora va a salir volando este de acá, acuérdese. Significa alas, eran flecos. Y en el borde del manto de Jesús, de donde salían los flecos que significan alas, tenían las iniciales del nombre de Dios, las 4 iniciales del nombre de Dios, Yahweh o Jehová. ¿Están entendiendo esto? ¿Sí o no? Y allí tenía los mandamientos del Señor, las promesas del Señor, en esos flecos, en el borde del manto del Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? O sea que esta mujer sabía lo que tocaba. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que cuando agarraba el manto, se estaba aferrando al nombre de Dios. Sabía que cuando agarraba el manto, se estaba aferrando a los mandamientos de Dios. Sabía que cuando agarraba el manto, estaba aferrando su vida a las promesas de Dios, a las palabras de Dios, a los mandamientos de Dios, al nombre de Dios que trae sanidad. Y la palabra profética dice en Malaquías capítulo 4, ahí nomás, si usted quiere acompañarme. Malaquías capítulo 4 habla del advenimiento del Señor Jesucristo y dice en el verso 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, en sus flecos, en sus alas, ¿qué traerá? Traerá salvación. Aleluya. Traerá salvación. Esta mujer, al tocar el borde del manto de Jesús, estaba aferrándose a esta palabra profética, que nacerá el sol de justicia. Y ella vio el sol de justicia, vio a Jesús como el Mesías, como el enviado, como la promesa de Dios cumplida. Amén. Vio a Jesucristo y dijo: este es el sol de justicias, y en esos flecos, en esas alas, trae la salvación para mi vida. Trae la salvación para mi salud. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dele un fuerte aplauso al Señor entonces, si lo cree. Aleluya. Señor, te aplaudimos a tu palabra. Gloria a Dios. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y cuando recibas el toque de salvación del Salvador, dice la palabra de Dios, saltarás como becerro de la manada. ¡Wow! Mejor que yo. Estoy un poquito pesado. Saltarás como becerro de la manada. Hollaréis a los malos toda fuerza de las tinieblas. Amén. El toque del Señor te trae sanidad, te trae liberación y te trae autoridad sobre las fuerzas del mal, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¡Wow! ¿Tienes enemigo? No son personas, son espíritus, los cuales, si recibes el toque del Señor fresco de su espíritu, tendrás la autoridad en su nombre, y esos enemigos serán ceniza bajo la planta de tus pies. Tú no serás la ceniza de tus enemigos, ellos serán cenizas en las plantas de vuestros pies, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Se está poniendo bueno. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué maravilloso! Por eso esta mujer tocó el borde del manto del Señor Jesucristo. Sabía que allí estaba el nombre de Dios, las iniciales de las letras del nombre de Dios. Allí estaban las letras que conformaban el nombre de Dios. Allí en el borde del manto, en los flecos, las alas, estaban las promesas de Dios. Amén. Ella sabía que el nombre de Dios traería salud a su vida. El nombre de Dios traerá salud a tu vida. El nombre de Jesucristo traerá salud a tu vida. Traerá salvación a tu vida. Las promesas de Dios serán para sanidad y medicina para tu vida.
serán para bendecir tu vida, serán para prosperar tu vida, serás para que seas libre de todo lo que te ha atormentado por años. Será para traer liberación también a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo está creyendo? Gloria a Dios. Y ahí estaba. La mujer recibe sanidad, se levanta temblando. Jesús dice, ¿quién me tocó? Y ella se levanta y viene caminando temblando y da testimonio de lo que ella experimentó al aferrarse a Dios y a sus promesas. Amén. Cuando ella agarra el manto, se aferró al manto, se aferró a Dios, a sus mandamientos y promesas. Y fue sana de su azote, fue libre del tormento. ¿Cuál es el problema que te está atormentando? ¿Qué es lo que te está azotando mentalmente en el alma, en el corazón? ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu problema? Perdón. Aférrate a Dios, a sus mandamientos y a sus promesas. Tú dices, ¿cómo es el borde del manto? Quiero tocar el manto. Lo que nos está diciendo la historia es que tienes que aferrarte. Como cuando alguien se aferra a un manto, de la misma manera tienes que aferrarte a Dios, a sus mandamientos y a sus promesas para que seas restaurado completamente. ¿Cuántos dicen amén a esto si lo cree? Eso es lo que te está diciendo. Apláudale al Señor si lo quiere hacer. Gloria a Dios. Amén. Y ahí estaba, ella fue sana. Pero ¿cómo comienza la historia de estos dos milagros? Ya dije el primer milagro. Comienza en que Jairo se acerca a Jesús y se arrodilla delante de Jesús y le dice, mi hija está mal, está agonizando, Señor, te pido que vengas a mi casa, pongas tu mano sobre ella y la sanes. Así comienza la historia, ¿verdad? Y Jesús dice, ok, voy a ir y la voy a sanar. Y mientras caminaban, Jesús con su manto, el talid, la gente lo tocaba. Jesús, el hombre más hermoso de la tierra. Amén. Por eso yo soy su imagen y semejanza. Recreído, ¿no? Bueno, usted tiene que decir, por eso yo soy su imagen y semejanza. Amén. Por eso Dios te quiere restaurar, porque eres su imagen y su semejanza. Es como cuando usted ve el río, se va al río Paraná, se pone al costado del río, lo mira y ¿qué es lo que usted ve? El río tiene la virtud de reflejarlo a usted. De la misma manera, Dios cuando nos ve a nosotros, somos su reflejo. Somos creados a la imagen y semejanza. Por eso Él se compromete en restaurarte. ¿Me estás entendiendo? Porque eres algo de Él, porque le perteneces a Él, porque Él quiere reflejar en tu vida la verdadera imagen y semejanza de este Dios que nos ha creado y nos ha llamado a vivir en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Una restauración completa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces ahí estaba Jairo caminando con Jesús. Jesús le dice, voy a ir y la voy a sanar. Y mientras caminaban, se detiene Jesús. Mientras Jesús sanaba a una mujer, mientras la mujer de flujo de sangre recibía sanidad, Jairo se detiene porque Jesús se detiene pensando qué es lo que está pasando. Eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Muchas veces venimos a Jesús, sentimos el respaldo de Jesús como que si Jesús va a ir y va a hacer lo que le estamos pidiendo, pero en el caminar de esa historia de restauración, de esa historia de milagros que estamos caminando junto a Jesús para que suceda justamente lo que creemos que Él puede hacer, de repente parece que se detiene todo y ya no vemos lo que queremos ver nosotros, sino que vemos lo que le pasa a otro, de que otro recibe el milagro, de que otro es sanado en su nombre. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer allí? ¿Podemos desmayarnos del calor? ¿Podemos desmayarnos de la angustia? ¿Podemos desanimarnos porque la angustia nos consume? Porque el problema nos pone en apuros.
Y encima viene gente y dice, no molestes más al maestro porque tu hija murió, ya no está enferma. Encima que el problema parece que se agrava más de cuando vinimos a los pies de Jesús. ¿Le ha pasado a usted que en vez de mejorar la cosa se complicó? ¿Está entendiendo esto? ¿Sabe qué? Quiero decirle algo. Si se complica el problema, es porque lo que vas a ver de parte de Dios será grande. Será grande. Será grande. La manifestación de Dios será sobreponerse a la medida de tu problema. Será grande. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está entendiendo? Entonces, lo que tenemos que hacer allí es no desmayar. Tener cuidado con las voces que escuchamos. Míreme aquí, por favor. Tener cuidado con las voces que escuchamos. Gente que quiere desanimarte. Gente que quiere decirle a usted que no tiene salida, que usted no tiene solución, que su vida es un caos, que su vida no vale nada. Gente que quiere llenar a usted de críticas, de ponerle a usted un espíritu crítico, de que cuestione todo. Y sutilmente, lo que está logrando es de que la fe de usted sea vencida antes de que usted con la fe enfrente el problema. ¿Me está entendiendo? Porque el diablo no quiere que enfrentes los problemas que él te levanta. Él quiere que huyas antes de enfrentarlo. Él quiere que te desanimes antes de ir a enfrentarte el problema. Porque él sabe que si tú le enfrentas en el nombre del Señor Jesús, él tiene para perder y tú tienes mucho para ganar. ¿Me estás entendiendo? Por eso él te trae pensamientos para que no vayas a la línea de batalla, al frente de batalla, porque él quiere ahorrarse una pelea contigo. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque si tú vas en el nombre de Jesús, él es vencido porque ya fue vencido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al Señor, ¿lo está entendiendo? Por eso tiene que tener cuidado y mantener la fe, juntarse con gente de fe, con gente que lo inyecten en la fe, con gente que lo ayuden a agradar a Dios. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, había gente que se reía, se burlaba de Jesús. ¿Está entendiendo esto? Gente que se reía. Hay gente que tiene ese espíritu de Caín, que quiere matar a Abel. ¿Conoce la historia de Caín y Abel? Hay gente que tiene ese espíritu, que se acerca a tu vida para matar a ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, para robarle la fe, para robarle la confianza, para robarle la esperanza, para robarle el ánimo, que es lo mejor que tenemos también. ¿Está entendiendo? Hay gente que viene con un espíritu de Caín encapsulado dentro tuyo. ¿Sabe para qué? Para desanimarte. ¿Sabe para qué? Para que salgas de ese ambiente en que tú vives, que es el ambiente de agradar a Dios. Usted sabe que la ofrenda que a Dios le agradó fue la ofrenda de Abel. Pero no fue la ofrenda de Abel solamente, sino el corazón de Abel. ¿Está entendiendo? Y Caín nunca entendió eso. Caín siempre quiso agradar a Dios con las fuerzas. Y lo más perverso que podemos hacer nosotros es tratar de entender y conocer a Dios por las fuerzas. Porque Dios no es fuerza, Dios es espíritu. Y ese espíritu en ti, el espíritu de Dios en ti, eso es tu fuerza. Lo más perverso que podemos hacer es tratar de conocer a Dios por nuestro esfuerzo humano. Como hacía Caín, que él quería presentar a Dios lo de su esfuerzo, lo que él creía que tenía que ser agrado a Dios. En cambio, Abel sabía lo que Dios pedía y le respondía a Dios de acuerdo a lo que Dios pedía. ¿Me está entendiendo? En tu vida tiene que haber la disposición de que si quieres conocer a Dios, tienes que tener la disposición de escuchar a Dios lo que Dios te pide y responderle en obediencia, dándole lo que Él te pide. Tú le vas a dar a Dios lo que Él te pide, no lo que tú quieres. Y hay hermanos que entienden esto.
Saben que le van a dar a Dios lo que Dios le pide, pero hay gente con un espíritu de Caín que viene para matar esa fe, ese espíritu de servicio, ese espíritu de honrar a Dios que tú tienes. Hay gente que se acerca con un espíritu perverso de maldición para maldecir tu vida, para quitarte de ese ambiente en donde tú vives, en el ambiente de agradar a Dios en todos los sentidos de la vida. ¿Me está entendiendo? Por eso tienes que tener cuidado la gente que te rodea. Por eso cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, lo primero que hizo fue: sáquenme a todos estos carnales de acá. La gente que se burla, la gente que se ríe, esa gente que tiene un espíritu contrario a lo que yo quiero hacer en tu casa, Jairo, me los tienes que sacar a todos afuera. ¿Cómo es tu espíritu? ¿Cómo es tu corazón? ¿Vives de acuerdo a lo que Dios quiere hacer? Jesús quería gente en la casa de Jairo, expectante a lo que él podía hacer. ¿Cómo es tu corazón? ¿Expectante a lo que Dios quiere hacer? ¿Está entendiendo esto? Entonces sigue la caminata. La gente le dice a Jairo: no molestes más al maestro. Y Jesús viene con una palabra de ánimo y le dice: no temas, cree solamente. Cree solamente. Cuando el problema se te complica, no temas. Cree solamente. Cree solamente. Te lo digo en español: solamente cree. Solamente cree. Y no tengas miedo. Aunque el problema se haya agigantado, no tengas miedo. Cree solamente, porque el Señor va a manifestar su gloria. Y cuando Él manifieste su gloria, todo será distinto. ¿Cuántos dicen amén? Todo será distinto. Gloria a Dios. Ahí estaba. Le dice en el verso 36, Marcos 5: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Jacobo, de ahí pasado al latín, viene el nombre Santiago, de ese nombre. Diego, ahí descubrí que de ahí viene tu nombre. No permitió que le siguiese gente rebelde, gente con un espíritu crítico. ¿Quiénes te están siguiendo? Chabón. ¿Quiénes son los que te siguen? ¿Cuáles son tus relaciones? Gente que te nivela para arriba o te lleva para abajo. ¿Cuáles son tus relaciones en la semana? Cuando se supone que tenemos que venir el domingo a dar gloria a Dios, venimos para decirle: Señor, dame tu gloria, porque si no me muero. Necesito de tu fortaleza, porque si no. Gente que tenga el espíritu de Abel es lo que Dios quiere. Que sepa qué es lo que Dios le pide para luego dárselo en adoración. Qué pocos, amén. Le estoy complicando la vida cristiana a algunos, ¿verdad? Dios no quiere gente como Caín que diga: esto es lo que a Dios le tiene que agradar porque yo lo digo. Porque Dios es como yo digo y como yo quiero y como yo. Entonces pasamos de ser nosotros imagen y semejanza de Dios a hacerlo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Queremos modificarlo a Él. Ese es el espíritu de Caín, que dice: esto le va a gustar a Dios porque yo creo que esto es lo que a Dios le va a gustar. La gente que siempre dice: yo creo que esto a Dios le va a agradar, es la gente que nunca escuchó lo que Dios le pide que se lo dé en adoración para que sea la actitud que agrade a Dios.
¿Estoy complicando un poquito? ¿Se le está sacando el velo? ¿Sí o no? Esa es la idea. Entonces Jesús, dice la palabra, quiero tratar de terminar todo el mensaje hoy. Le dice, no creas, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie. Nadie de esa gente con ese espíritu crítico, con ese espíritu raro. Fuera la gente salada. Los que están enyetados fuera de mí. La gente que te sigue, la gente con la que te relacionas, es más determinante en tu vida de lo que tú crees. Es más determinante en tu vida de lo que tú crees. Te puede ayudar a llegar a donde tienes que llegar o te puede alejar mucho más de lo que Dios pretende que te acerques. ¿Están aquí? ¿Sigo un ratito más? ¿Sigo un ratito más? Tenga cuidado con la gente con la cual usted se rodea. A Jesús no le sirvió ese tipo de gente. Él creía que para Jairo ese tipo de gente no era conveniente para lo que Jesús quería hacer a favor de la vida de Jairo, resucitar a su hija. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Entonces le dice, no temas, cree solamente. Ahora dice que Jesús dijo y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacob y Juan, el discípulo amado. Cuando Jesús va a entrar a la casa de Jairo y a la habitación de su hija para dar las palabras que resucitan a la hija de Jairo, escuche esto por favor. Jesús elige 3 personas: Pedro, Jacob y Juan. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver 3 personas? Yo también puedo entrar a una casa a orar por 3, 4, 5. Pero estos nombres significan el ambiente que tú tienes que tener. Diga ambiente que voy a crear espiritualmente a través de la fe para ver el poder de Dios. Porque para ver el poder de Dios tendrás que tener fe en su palabra. Y la fe en su palabra genera ambientes. Ambientes. Jesús dice, quiero que me siga Pedro, Jacobo, Juan. Pedro significa firmeza. Diga conmigo firmeza. Diga firmeza. Roca. Diga roca. Firmeza. Confesión firme. Diga confesión firme. Confesión firme de fe. Oh, cómo estamos animados hoy, por Dios. Contágieme. Diga firmeza. Eso, ahí está. Diga firmeza. Fe. Certeza. Firmeza. Fe. Certeza de lo que espero. Convicción de lo que no veo, pero que lo voy a recibir. Diga fe. Amén. Mire cómo Jesús crea el ambiente. Corta gente que le genera un mal ambiente. Le dice, no, sigan esto, por favor, váyanse. Y llama a Pedro, firmeza, certeza. Y le dice, acompáñame. Lo llama a Jacob, pacto, sacrificio. Le dice, vení. Y lo llama a Juan, el discípulo amado. Juan significa amor genuino. Diga, amor de verdad. Amor genuino. Amén. Cuando tú quieres ponerte de acuerdo a Dios de lo que Él quiere hacer contigo, tienes que generar tu ambiente. Tienes que generar la atmósfera de tu gloria. De la gloria de Dios, de lo que Dios te quiere dar. Amén. Entonces tendrás que llevar contigo la firmeza de la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto?
afianzada por el sacrificio y el pacto que el Señor hizo por todos nosotros, para tener todo su favor en ese pacto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y tendrás que llevar contigo un amor genuino a Dios de verdad. Un amor que no se negocia por nada ni por nadie. Quiero escuchar un aplauso al Señor por eso. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos ahora en la casa de Jairo. Eso es lo que tú tienes que comprometerte a generar en tu corazón, en la atmósfera de tu corazón, en tu espíritu, en tu casa. Tiene que haber ese clima, ese ambiente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero resumir todo esto porque es bastante largo. Hay un libro que le recomiendo que se llama El secreto de la oración. O los secretos de la oración, que tiene que ver con el talí, el manto que usaban los judíos, que usan el manto de Jesús. Una vez que se genera ese ambiente de fe, firmeza, y que te mueves en el sacrificio de Jesús, en el pacto, y que tienes un amor genuino a Dios, de verdad, tu ambiente está preparado para que el Señor Jesús muestre su gloria. En el área en que lo necesites, Él va a mostrar su gloria, pero prepara el ambiente. Lleva contigo la fe, el pacto, el sacrificio de Jesús, su sangre. Llévalo contigo. Y lleva también ese amor genuino que representa a Juan, el discípulo amado del Señor Jesús. ¿Está entendiendo? Porque cuando usted lee la Biblia, no solamente lee lo que está leyendo, sino que en el Espíritu usted tiene que ver qué es lo que Dios le quiere decir a usted. Porque hay cosas que nos pasan de largo en la Biblia, pero que en realidad si nos detenemos y indagamos un poquito más, buscamos, consultamos diccionarios, buscamos, estudiamos, vamos a entender que cada cosa tiene que ver con lo que está por suceder. ¿Está entendiendo esto? ¿Sí o no? Y el mayor conocimiento de fe, mayor será la manifestación de esa fe. Amén. Entonces ahí está. Jesús entra a la casa de Jairo, lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Ya le mostré el significado de esos nombres. Entonces vemos ahora el significado de las palabras de Jesús, de estas profundas palabras que Jesús usó en ese día. Y Jesús entra a la habitación de la jovencita. Jairo era un principal de la sinagoga. Se cree por la cultura judía y los principales de las sinagogas, los que entendían la ley, que cuando alguien pasaba por necesidades, como pasar una enfermedad, algo grave, el sacerdote, el líder de la casa, Jairo, por ejemplo, un líder judío, agarraba el talid y envolvía a la persona que tenía problemas en su salud. Así como cuando usted se acuesta en su cama porque tiene fiebre, porque tiene una gripe, de la misma manera, los padres, como Jairo, un líder de la sinagoga, alguien que conocía la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, agarró el talid y lo pone, lo envuelve sobre el cuerpo de su hija en el lecho. Para alguien judío religioso eso significaba a una persona que estaba grave, envolverlo en el talid, en el manto, significaba lo pongo en las manos de Dios. Voy a confiar en las más ricas y preciosas misericordias de Dios. Voy a confiar en sus palabras, en sus mandamientos. Voy a confiar en sus promesas. Porque en el talid que estaba, dijimos, ¿el nombre de quién? ¿El nombre de quién? De Dios. Amén. Inscritos sus mandamientos
y sus promesas. ¿Está entendiendo? ¿Qué hizo Jairo? Envuelve a su hija en el talid, en el manto. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Eso simboliza que la ponía bajo la mano del Todopoderoso, que sujetaba la vida de su hija a la misericordia de Dios. Amén. A los mandamientos de Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque entendía el significado del talid y sabía que en las alas estaban las promesas de Dios que serían para sanidad, para la vida de su hija. ¿Está entendiendo? Sabía que las promesas de Dios eran para traer en la vida de su hija sanidad. Diga sanidad. Eran para traer a la vida de su hija sanidad. Amén. Sanidad, libertad, salud. Porque Jairo sabía que todo lo que se unía a los mandatos de Dios y dedicaran su vida a los mandatos de Dios, recibirían la bendición de la sanidad y de la vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora también deberíamos notar que al traducir la palabra talita, que es talita kumi, talita, la primera parte, también está conectada a las palabras cordero y a la palabra cubrir. Diga cubrir. Tenemos que considerar el hecho de que la palabra talita también está conectada a cubrir. Y llegamos al entendimiento más revelador de la palabra talita kumi. ¿Está entendiendo? Todos leemos talita kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Pero si vamos un poquito más abajo, un poquito más a fondo, vemos que esta niña estaba cubierta por el talí. Amén. Entonces Jesús la vio y le dijo: niña, jovencita, que estás envuelta en el talid, levántate. Y dice que la niña, después de que Jesús da la palabra, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y todos se espantaron grandemente de este milagro de resurrección. Yo quiero enseñarte algo. Jesús es el cumplimiento de las profecías, de las palabras, de las promesas de Dios. Amén. Jesús, ese manto donde estaba el nombre de Dios, los mandamientos y las promesas de Dios. Jesús era personificado esas palabras. Él llevaba en su vida esas palabras. Amén. Yo quiero decirte algo, que Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo, es la palabra caminante, es la palabra personificada. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, escuche esto. Esta niña estaba envuelta en el talid, donde estaban los mandamientos de Dios, las promesas de Dios. Dios se compromete en actuar en todo aquello en donde Él vea que está su palabra. Dios se compromete en actuar, en mostrar su gloria en todos aquellos que guarden su palabra en el corazón. Cuando Él mire, te quiere ver envuelto en un talid. Cuando Él te mire, Él te quiere ver envuelto en su palabra. Él te quiere ver viviendo en su palabra. Si Él te mira y encuentra allí en tu corazón su palabra, Él se comprometerá a cumplir esa palabra que está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús vino a la casa de Jairo para ejecutar todas esas promesas de sanidad en la cual Jairo había envuelto a través del talid
la vida de su hija. ¿Está entendiendo esto? ¿Sí o no? Lo vea esto, porque Jesús era la palabra. Las promesas que estaban en ese manto, Jesús era la promesa caminando para cumplir a cada persona que Él tocara con su poder. ¿Está entendiendo? Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Escuche, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra vino para mostrarnos la gloria de Dios. Jairo vio la gloria de Dios porque él puso en medio de su problema la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú pones en tus problemas? Jairo envolvió a su hija en el talí donde estaban los mandamientos, las promesas de Dios y el nombre de Dios. ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo esto? ¿Sí o no? Escucha esto. Aplica la palabra de Dios. La Biblia dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Para qué es la palabra de Dios? El verbo hecho carne, la palabra personificada. ¿Para qué vino la palabra? ¿Para qué vino la palabra? ¿Para qué te dejó la palabra? Para que cuando tú la apliques, veas la gloria de Dios. Amén. Para que la apliques y veas su gloria. Tienes problemas de salud, tienes a alguien con problemas de salud, tienes problemas en tu casa, tienes problemas financieros, tienes problemas de distintas índoles en alguna faceta de tu vida. Cuando Dios te mire en medio de los problemas, te quiere ver como la hija de Jairo, envuelta en la palabra, rodeado por la palabra de Dios, empapado de la palabra de Dios. Porque Dios, cuando te ve y encuentra allí su palabra, Él no va a responderte porque eres lindo, porque eres linda, sino porque Él va a responderte porque Él ve que hay palabra de Él en tu vida, y Dios va a respaldar su palabra porque Él está comprometido en hacer real la palabra que a Él habló a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra de Dios. Come la palabra de Dios. No sea religioso. Coma la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Coma. Coma la palabra. Viva la palabra. El Señor te va a sacar de ese problema. Él tiene misericordia. Pero Él no va a violar lo que Él estableció, que Él se mueve por lo que dijo, por lo que habló. Por sus palabras. Por su palabra. Él se mueve por su palabra. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? Esto te hace distinto. Te hace de que esto va a hacer de que te vean como un sapo de otro pozo. Esto va a hacer de que tus amigos te tomen como un agua fiesta. Que no quieras hacer las locuras que hacen ellos porque tú sabes que tienes una moralidad que viene de la palabra de Dios. Quedarás como un tonto, como un ridículo para el mundo, pero para Dios, mamita querida, serás de su agrado. Serás mimado por Dios, serás su especial tesoro y Dios cumplirá lo que has creído de su palabra. No creas en ti mismo, cree en su palabra. No creas en tus buenos pensamientos, cree en su palabra. Porque Dios es fiel
a su palabra. El siervo del centurión, el centurión no se sintió digno de que Jesús entrara a su casa y le dijo, tan solo di la palabra. Di la palabra. El centurión dijo, no, creo que no es necesario mi esfuerzo, tan solo di la palabra. Porque él entendió, más allá de la autoridad que Jesús representaba, que él, todo lo que hacía y lo que iba a hacer y lo que él iba a recibir a favor de su siervo, será por la palabra que Jesús hablara. Aleluya. Tú eres, Señor, que me sana hoy. Tú eres, Señor, mi sanador. Das tu palabra y sanas mi dolor. Tú eres, Señor, mi sanador. Talita Kumi, a ti que estás envuelto en la palabra, en las promesas de Dios, levántate. Es hora de que te levantes, no en tus fuerzas, sino en el poder de la palabra en que te has envuelto. Esto es poder de Dios. Por eso te cuesta leer la palabra. Por eso, vas a leer la palabra de Dios y, ay, me voy a desmayar, estoy mareada, estoy mareada. Ay, justo me agarró ganas de ir al baño. Son yugos que el enemigo te tira, te lanza, mala onda te tira. Envuélvase en la palabra de Dios, empápese. Aún en la enfermedad, porque la palabra es medicina para tu ser. Los mandamientos del Señor son de medicina y de larga vida para tu vida. Amén.